El Gran Norte Blanco es una de las últimas fronteras vírgenes de nuestro mundo, desde el incidente del puerto de Shag hasta el mamut bebé momificado. He aquí 20 inquietantes descubrimientos en Canadá que nadie puede explicar. Número 20. El incidente del puerto de Shag. El incidente del puerto de Shag es uno de los misterios de objetos voladores no identificados más desconcertantes de Canadá. En la noche del 4 de octubre de 1967, los residentes de la costa atlántica de Nueva Escocia fueron testigos de una serie de extrañas luces que descendían del cielo y se sumergían en las aguas del puerto de Shag. Lo que siguió fue un aluvión de llamadas de preocupación a las autoridades locales, lo que desencadenó un esfuerzo de búsqueda y rescate alimentado por el temor a un accidente aéreo. Sin embargo, cuando los buzos rastrearon las profundidades del puerto de Shag, no se encontraron restos ni escombros, lo que dejó desconcertados a los investigadores. Los relatos de los testigos describen un gran objeto con múltiples luces que flotaba sobre el agua antes de desaparecer bajo la superficie sin dejar rastro. Los informes de pescadores y residentes locales corroboraron estos avistamientos. La Marina Real Canadiense y la Guardia Costera lanzaron una operación de búsqueda exhaustiva para aumentar el misterio del incidente. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no se encontraron pruebas ni explicaciones concluyentes. Algunos sugirieron una conexión con visitas extraterrestres, citando la falta de explicaciones convencionales para el avistamiento. Sin embargo, las declaraciones oficiales atribuyeron el incidente a fenómenos naturales o a aviones mal identificados, dejando a muchos insatisfechos con las respuestas ofrecidas. Décadas después, el incidente del puerto de Shag sigue cautivando a los entusiastas e investigadores de los ovnis, estableciendo comparaciones con otros casos famosos en todo el mundo. Número 19. La desaparición de un pueblo inuit. La desaparición de todo un pueblo inuit cerca del lago Angikuni en Nunavut, Canadá, sigue siendo un misterio en la historia canadiense. En noviembre de 1930, un cazador de pieles llamado Joe Lavelle se topó con el pueblo abandonado. Durante su viaje, lo que encontró desafiaba toda explicación. El poblado, en el que vivían unas 30 familias inuit, parecía desierto. Sin embargo, no había signos de lucha ni de abandono forzoso. Tras una inspección más minuciosa, Lavelle descubrió pruebas que sugerían un éxodo repentino e inexplicable. Las casas estaban repletas de comida, ropa y objetos personales. En algunos casos, las estufas seguían encendidas, lo que indicaba que los aldeanos se habían marchado repentinamente y sin previo aviso. Aún más desconcertante era la ausencia de huellas que se alejaran del pueblo. Lavelle no tardó en informar de sus hallazgos a la Real Policía Montada de Canadá, que inició una investigación exhaustiva. Sin embargo, a pesar de las exhaustivas búsquedas en los alrededores, nunca se encontró rastro alguno de los aldeanos desaparecidos. A día de hoy, se desconoce su paradero, lo que ha alimentado especulaciones y teorías que van desde la migración masiva hasta la intervención paranormal. La desaparición del lago Onjacuni ha cautivado la imaginación de investigadores, historiadores y teóricos de la conspiración, que siguen reflexionando sobre las desconcertantes circunstancias que rodearon el suceso. Mientras algunos escépticos atribuyen el incidente a exageraciones o interpretaciones erróneas, otros lo consideran una prueba de fenómenos inexplicables o de encubrimiento gubernamental. No existen pruebas físicas de la existencia de una aldea en el lago Angikuni, y nadie ha publicado jamás un relato de haber subido allí y despejado cualquier vestigio. Así que tenemos que confiar en las pruebas documentales para encontrar la verdadera historia de la aldea desaparecida. Número 18. La serpiente del lago Ontario. Situado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el lago Ontario es el más pequeño y oriental de los Grandes Lagos. Sin embargo, alberga historias de una misteriosa criatura acuática que acecha bajo su superficie. Hay muchos avistamientos de esta criatura, así como leyendas locales que van desde cuentos infantiles, historias de colonos y avistamientos modernos. Lo único que tienen en común todos los avistamientos es que hablan de una criatura alargada parecida a una serpiente. La criatura es conocida por otros nombres, como Metrosaurus y Kingste de Kingston, y la orilla este del lago, descrita como una criatura larga y serpentina con un cuerpo sinuoso y múltiples jorobas,
Los avistamientos de la serpiente del lago Ontario se remontan a los pueblos indígenas que habitaban la región mucho antes de la colonización europea. A lo largo de los años, los informes de encuentros con la criatura han persistido, con testigos que describen inquietantes avistamientos de una enorme bestia reptil que se desliza silenciosamente por el agua. A pesar de la falta de pruebas concretas, la leyenda de la serpiente del lago Ontario sigue vigente, alimentada por avistamientos ocasionales y tentadoras imágenes captadas por las cámaras. Los escépticos atribuyen estos avistamientos a la identificación errónea de animales acuáticos conocidos o al juego de luces sobre la superficie del agua. Sin embargo, los testimonios de testigos oculares y las anécdotas mantienen vivo el misterio. Número 17. Descubrimientos de pies humanos en el mar de Salish. Desde el 20 de agosto de 2007, se han encontrado varios pies humanos en las costas del mar de Salish, en Columbia Británica, Canadá, y Washington, Canadá. El Servicio Forense de BC dijo en diciembre de 2017 que las autoridades habían descartado el juego sucio en todas las investigaciones y que los pies procedían de personas que murieron bien en accidentes y suicidios o posiblemente en asesinatos por represalias de bandas o ataques a vagabundos, y los pies se desprendieron durante el proceso normal de descomposición. Por lo general, los pies se encontraron en zapatillas de deporte, que según el forense, mantenían los pies lo suficientemente flotantes como para que acabaran siendo arrastrados por la corriente y los protegían lo suficiente de la descomposición como para que se encontraran relativamente intactos. ¿Es esto obra de un descuidado asesino en serie con un fetiche por los pies? Pues no. Aunque el ritmo de descubrimiento se ha ralentizado, el misterio ha perdurado. Pero los científicos formularon sus propias teorías, menos espectaculares que las de los medios de comunicación. 3 elementos fueron clave para encontrar la solución al espeluznante misterio: una mejor comprensión de la descomposición de los cuerpos en el mar, una apreciación de los cambios en la industria del calzado y la investigación del ADN. Número 16. El túnel del Grito. El túnel del Grito, situado cerca de las cataratas del Niágara, Ontario, no es un pasadizo corriente. Este túnel de 38 metros de largo se construyó a principios del siglo XVIII, principalmente como túnel de drenaje para el Grand Trunk Railway. En aquellos tiempos, también servía de paso para que los granjeros, el ganado y el equipo cruzaran por debajo de las ajetreadas vías del tren. La leyenda local cuenta que este túnel está embrujado por el fantasma de una joven que tuvo un trágico final. Hay muchas versiones de esta espeluznante historia, pero todas tienen en común elementos horripilantes. Según una de las versiones, la niña quedó atrapada en el incendio de una granja cercana, mientras que otra afirma que su padre le prendió fuego en medio de una amarga batalla por la custodia. Tal vez la más siniestra de las historias sugiera que fue asaltada y luego brutalmente asesinada dentro del túnel. Tanto si es escéptico como creyente, el túnel de los gritos es un destino cautivador y ligeramente inquietante. Si decides explorar este espeluznante lugar, es aconsejable llevar una linterna, calzado impermeable y tener precaución, ya que el túnel puede ser resbaladizo e irregular. Número 15. Cráneo de dinosaurio masivo. El cráneo casi completo de un dinosaurio cornudo, de más de 1,80 metros de longitud, fue descubierto en las Badlands de Alberta en 2014. El cráneo del Gargantuan pachyrhinosaurus fue encontrado por Darla Selenitsky, profesora asistente de la Universidad de Calgary y asistente de investigación, y desvelado durante un evento en la Universidad de Calgary. Es muy raro encontrar en la región un espécimen de cráneo tan completo y de este tamaño. El cráneo de este animal tiene una enorme estructura ósea sobre el hocico que habría dado lugar a un individuo de aspecto muy extraño, dijo Selenitsky en un comunicado de prensa anunciando el hallazgo. Tras el descubrimiento, Zelensky y su grupo de investigación removieron entre 5 y 6 toneladas de roca durante 10 días para extraer el cráneo de las tierras baldías de Alberta. Primero se expuso la parte superior del cráneo y después se le dio la vuelta para preparar la parte inferior, incluidas las mandíbulas. Este descubrimiento contribuirá sin duda a mejorar nuestros conocimientos sobre la biología del Pachyrhinosaurus. Número 14. Reserva del Parque Nacional de Nahanni. La Reserva del Parque Nacional de Nahanni
Situada en los territorios del noroeste de Canadá, es un extenso santuario natural famoso por su escarpada belleza, sus imponentes picos y sus ríos vírgenes que abarcan más de 30.000 espacios naturales vírgenes. Este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ofrece a los aventureros y entusiastas de la naturaleza una oportunidad inigualable de explorar una de las regiones más remotas y vírgenes del planeta. En el corazón de la reserva del Parque Nacional de Nahanni se encuentra el río South Nahanni, una majestuosa vía fluvial que serpentea a través de profundos cañones, espectaculares desfiladeros y frondosos bosques. El río es famoso por sus rápidos de aguas bravas, incluidas las legendarias cataratas Virginia, que se precipitan al río desde una altura 2 veces superior a la de las cataratas del Niágara. Además de sus espectaculares paisajes, la reserva del Parque Nacional de Nahanni alberga una rica diversidad de más de 40 especies de mamíferos y animales salvajes, como osos pardos, lobos, caribúes y ovejas de las muñecas. El parque también cuenta con abundantes especies de aves, lo que lo convierte en un paraíso para los observadores de aves y los entusiastas de la vida salvaje. Una de las características más emblemáticas del parque son los imponentes acantilados de piedra caliza, conocidos como el Circo de los Inescalables, que atraen a escaladores de todo el mundo que buscan conquistar sus desafiantes raíces. Para los que buscan una experiencia más pausada, Nahanni ofrece una red de rutas de senderismo que serpentean por parajes vírgenes y ofrecen impresionantes vistas del paisaje circundante. Número 13. Historia encantada de Bastion Square. Bastion Square es un hermoso e histórico espacio que se extiende desde la calle Government hasta el Paseo Marítimo. Su nombre procede del bastión y fuerte de la Compañía de la Bahía de Hudson, que antaño se alzaba en ese lugar. A menudo se dice que Bastion Square es el corazón encantado de Victoria. Se dice que prácticamente todos los edificios que rodean la plaza albergan algún que otro fantasma. Incluso antes de que llegaran los colonos, las comunidades indígenas creían que esta zona tenía fuertes poderes místicos. Lo que ahora es una encantadora plaza llena de tiendas, restaurantes y edificios históricos, fue en su día un bullicioso centro marítimo y, según la tradición local, un hervidero de actividad paranormal. La inquietante reputación de la plaza se remonta a su oscuro pasado, que incluye historias de crímenes, castigos y tragedias. A mediados del siglo XIX, la Plaza del Bastión albergaba la cárcel y la horca originales de la ciudad, donde los criminales encontraban su espantoso destino. Se dice que los ecos de sus últimos momentos perduran en el aire, y los visitantes informan de escalofriantes encuentros y fenómenos inexplicables. Uno de los fantasmas más famosos es el de señor Matthew Bailey Begbie, el famoso juez de la horca de la Columbia Británica. Cuenta la leyenda que su figura fantasmal puede verse deambulando por la plaza. Otras apariciones de las que se tiene noticia son las de antiguos presos y víctimas de la horca, cuyos inquietos espíritus han quedado atrapados en los confines de la plaza. Los visitantes han informado de la presencia de zonas frías, ruidos extraños y sensaciones espeluznantes mientras exploraban la zona, lo que contribuye a su reputación de lugar encantado. Número 12. El concurso de congelación de pelo. El concurso internacional de congelación de pelo es una competición de pelo esculpido que se celebra en un complejo turístico en Takini Hot Springs, Whitehorse, Yukon, Canadá. En esta competición anual, los participantes se sientan en una fuente termal y esculpen su pelo mojado a bajas temperaturas. Al cabo de 1 minuto, el pelo se congela. La forma de su cabello en ese momento representa su participación en el concurso. El concurso se celebra cada febrero y se inició en 2011. El primer premio es de $2,000. Este acontecimiento fuera de lo común invita a los participantes a sumergir sus cabezas en las humeantes aguas termales y dejar que su pelo mojado se congele en esculturas únicas y elaboradas. A pesar de su aparentemente absurda premisa, el concurso de congelación de pelo ha atraído la atención internacional y a participantes de todo el mundo. Cada año, visitantes y lugareños desafían las gélidas temperaturas para mostrar sus folículos congelados y competir por premios en varias categorías, como mejor hombre, mejor mujer y mejor grupo. Los participantes emplean diversas técnicas para crear sus obras maestras congeladas,
desde peinados estratégicos hasta poses y accesorios juguetones. Número 11. El ovni en llamas. Esta grabación, tomada en 2018, muestra el objeto no identificado suspendido en lo alto del cielo. Parece estar girando e incluso cambiando de forma en ciertos momentos. Durante el clip, el objeto está aparentemente iluminado en rojo y verde brillante, y en un momento dado, incluso parecía estar en llamas. El periodista canadiense M.J. Benais habló con History Channel sobre el extraño avistamiento y señaló que Canadá es uno de los pocos países que registra y recopila anualmente datos sobre ovnis. Añadió que los canadienses declaran haber visto un ovni una media de 3 veces al día. Los expertos analizaron los metadatos del vídeo y concluyeron que era legítimo y no un engaño. El astrónomo y diseñador de efectos de vídeo Mark D'Antonio cree que hay un objeto real flotando en el cielo. Solo es cuestión de saber si se trata de un ovni o no. Señaló que el objeto tenía una superficie reflectante muy fuerte, casi como un espejo, ya que el sol se reflejaba en el objeto. Esta podría ser la razón por la que parecía estar ardiendo. Mencionó que se parecía mucho a un globo de Mylar plateado brillante. Cuanto más se mira el vídeo, se puede ver que las arrugas y el color plateado del objeto se asemejan a un globo de letras medio desinflado. Número 10. El tren fantasma de Stanley Park. El tren fantasma de Stanley Park es una actividad y tradición familiar favorita en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. Combina la emoción de Halloween con el encanto de un pintoresco viaje en tren por uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. A veces hay esqueletos, monstruos y otros personajes macabros. Otros años tiene una temática más de cuento de hadas. Los paseos en tren en Halloween pueden dar un poco de miedo, pero nada comparado con muchos de los lugares más terroríficos de Vancouver en Halloween, incluyendo varios que no están recomendados para niños en absoluto. Algunos años, el Parque Stanley ni siquiera da miedo, pero siempre es, sobre todo por la noche, una experiencia divertida y mágica. El tren fantasma del Parque Stanley se canceló en 2020, 2021 y 2022. Tampoco se realizará en 2023. Esperemos que vuelva en 2024. Número 9. Los hoteles de Banff Spring. El Hotel Fairmont Banff Springs de Alberta, Canadá, lleva más de 125 años dando la bienvenida a sus huéspedes. El Castillo de las Rocosas, como se le conoce cariñosamente, ha visto pasar por sus puertas a muchos huéspedes, algunos famosos y otros de la realeza. Pero por sus pasillos aún caminan huéspedes de otro tipo. Una misteriosa y popular historia del hotel es la de su habitación encantada, la 873. Según se dice, esta habitación fue el escenario de un crimen. Según se dice, esta habitación fue el escenario del trágico asesinato de una familia. Desde entonces, la puerta se ha tapiado para que parezca el resto de la pared del pasillo. Los huéspedes dicen haber visto apariciones fuera de esta habitación, posiblemente miembros de la familia que fue asesinada aquí. Debido a la intensa actividad paranormal en la habitación 873, la dirección del hotel decidió cerrarla por completo. La tapiaron y ya no se puede acceder a ella. Otra historia es la de la novia en llamas. Las historias sugieren que una mujer vestida de novia perdió la vida en la escalera. Había velas en la escalera cuando la novia se acercaba a ellas, y de repente, su vestido se prendió fuego. Presa del pánico, tropezó y cayó por las escaleras, muriendo con el cuello roto. Muchas personas dicen haber visto su fantasma vestida de novia, a menudo bailando en el salón de baile. En algunos casos, los invitados y el personal han sido testigos de las llamas de su vestido mientras bailaba. Otros la han visto en la escalera donde perdió la vida. Los empleados también han informado de ruidos extraños procedentes de la suite nupcial, incluso cuando está desocupada. Estas, entre otras historias, son las razones por las que este hotel sigue siendo misterioso. Número 8. Fósiles similares a esponjas. Una estructura similar a una esponja descubierta en una roca expuesta de 980 millones de años de antigüedad en los territorios del noroeste de Canadá, podría ser el cuerpo animal fosilizado más antiguo conocido, según un estudio cuyos hallazgos probablemente añadirán otra controversia a los antiguos debates sobre la vida animal más primitiva del planeta. La geóloga Elizabeth Turner descubrió lo que cree que son fósiles de antiguas esponjas,
una de las formas de vida más primitivas, que son 350 millones de años más antiguos que cualquier otro fósil de esponja encontrado hasta ahora. Elizabeth Turner, que también es profesora de la Universidad Laurentian de Ontario, se topó por casualidad con las estructuras fosilizadas y las formaciones rocosas mientras realizaba un trabajo de campo como estudiante de posgrado en el remoto noroeste del país hace más de 2 décadas. Hace poco volvió para recoger más muestras y, ayudada por los avances actuales en el estudio de esponjas mucho más modernas, que son animales acuáticos simples con esqueletos densos pero porosos, se sintió lo bastante segura de su teoría como para publicar sus hallazgos en la revista Nature. Número 7. La desaparición de Tom Thomson. El 8 de julio de 1917, Tom Thomson, uno de los artistas más célebres de Canadá, desapareció en el lago de las canoas de Algonquin Parks. Se encontró que su canoa volcada contenía un galón de jarabe de arce, un poco de mermelada y una plancha de goma, pero el cuerpo del pintor no aparecía por ninguna parte. 8 días después, el cuerpo de Thomson apareció flotando en las aguas del lago Canoe. A pesar de que se le practicó una autopsia, nunca se determinó definitivamente la causa de su muerte, lo que dio lugar a especulaciones y teorías conspirativas sobre juego sucio, suicidio o ahogamiento accidental. Las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de Thomson han sido objeto de numerosas investigaciones, libros y documentales, cada uno de los cuales ofrece sus propias teorías e interpretaciones. Algunos creen que la muerte de Thomson fue el resultado de un trágico accidente, mientras que otros sugieren que pudo ser víctima de un juego sucio o de un suicidio. ¿Fue Thomson asesinado? ¿Golpeado con un objeto contundente en la cabeza, con los pies atados con hilo de pescar y anclado al fondo del lago? ¿O se suicidó al enterarse de que una mujer estaba embarazada de él? Quizá nunca lo sepamos. Número 6. Un antiguo poblado de 14.000 años de antigüedad, que se cree es uno de los asentamientos humanos más antiguos jamás encontrados en Norteamérica, ha sido descubierto durante una excavación en una remota isla de la Columbia Británica. El poblado, cuya antigüedad se estima en 14.000 años, ha sido hallado en un espigón rocoso de la isla de Triquet, a unos 500 kilómetros al noroeste de Victoria, Canadá. Se calcula que el poblado es más antiguo que las pirámides de Egipto. Los científicos afirman que los artefactos desenterrados, que incluyen herramientas para encender fuego, anzuelos para pescar y lanzas que se remontan a la edad de hielo, dibujan un panorama de cómo comenzó la civilización en Norteamérica. Informa CTV Vancouver Island. Alicia Govreau, estudiante de doctorado en antropología de la Universidad de Victoria e investigadora del Instituto Hakai, que apoya al equipo arqueológico, participó en los trabajos de excavación. Recuerdo cuando recibimos los datos y nos quedamos pensativos. Santo cielo, esto es antiguo. Lo que esto está haciendo es cambiar nuestra idea de la forma en que América del Norte fue poblada por primera vez. Número 5. El agua más antigua del mundo. Los investigadores han hallado en una mina canadiense el agua más antigua jamás descubierta en la Tierra, que data de hace al menos 1.500 millones de años, según científicos de la Universidad de Manchester con el Dr. Greg Holland, del Centro de Medio Ambiente de la Universidad de Lancaster. Este descubrimiento, realizado a casi 1,5 kilómetros por debajo de la superficie terrestre, en una roca cristalina, es significativo para nuestro conocimiento de la vida en la Tierra y Marte, mediante el examen de las diversas formas de xenón, un gas inerte disuelto en las muestras. Se utilizó un método de datación para evaluar el agua. Ahora se están analizando las muestras canadienses para determinar si esas formas de vida están presentes en el agua. Número 4. El grito de Dungarvon. El grito de Dungarvon es una historia de fantasmas sobre el supuesto asesinato a lo largo del río Dungarvon, en el centro de Nuevo Brunswick, Canadá, a finales del siglo XIX. La historia gira en torno a un joven cocinero irlandés, a menudo conocido por el nombre de Ryan. Ryan se traslada a un campamento maderero situado en algún lugar a lo largo o muy cerca del río Dungarvon, llevando consigo todas sus posesiones, incluido un cinturón de dinero. Mientras los leñadores están fuera, Ryan se queda solo con el jefe del campamento, que decide asesinar y robar al joven cocinero. Cuando la cuadrilla regresa, el jefe explica que el cocinero había enfermado y muerto repentinamente.
Entonces entierran el cuerpo en el bosque, a cierta distancia del campamento. Sin embargo, unos terribles gritos impiden al grupo conciliar el sueño esa noche, presumiblemente el fantasma de Ryan clamando contra el crimen del que fue víctima. Asustados, los hombres huyen del campamento a la mañana siguiente. La historia, que se transmitió a los lumberos que trabajaron en Nuevo Brunswick a lo largo del siglo XX, es muy conocida en la cultura local. Número 3. Esturión de 100 años. Un enorme esturión de 100 años ha sido capturado en la Columbia Británica, Canadá, y devuelto al río. Yves Bison realizó la rarísima captura el 6 de marzo de 2022 en el río Fraser, cerca de Chilliwack. Bison, propietario de una empresa de guías de pesca, calculó que el esturión debía de tener un siglo. Dijo que medía unos 3 metros de largo y pesaba 450 kilos. Hay unas 27 especies de esturión en el mundo, y más de la mitad de ellas están clasificadas en peligro crítico de extinción. Los esturiones existen desde la era de los dinosaurios, pero ahora se enfrentan a numerosas amenazas por la sobrepesca y la pérdida de hábitat. También se capturan por sus huevos, que se utilizan para caviar. El esturión blanco, que habita en el río Fraser, es el pez de agua dulce más longevo y grande de Norteamérica. Pueden llegar a vivir un siglo, y se ha visto que alcanzan los 6 metros de longitud. Número 2. El oso pardo blanco. Un oso completamente blanco tiene algo de majestuoso. Algunos grupos de nativos americanos llaman a los osos negros blancos espíritus y los consideran sagrados. Sin embargo, estamos ante un oso pardo grande y bastante conocido, llamado Nakota por los lugareños. Esta cerda fue vista en una carretera canadiense cerca del Parque Nacional de Banff, en Alberta. En los últimos años ha sido el centro de atención en varias ocasiones, ya que su extraño pelaje ha despertado el asombro de millones de personas en Internet. Este oso pardo blanco no es albino. El pelaje blanco se debe a un gen recesivo. La criatura es incluso más rara que otros tipos de osos blancos, como los osos polares y los osos Kermode que se encuentran más al oeste, en la Columbia Británica. Número 1. El mamut bebé momificado. A pesar de llevar más de 30.000 años enterrado, el bebé mamut, hallado en el territorio canadiense de Yukon, conservaba intactos el pelo, la piel y los colmillos. El animal extinto estaba cubierto de barro y descansaba en posición fetal cuando unos buscadores de oro descubrieron los restos. Geólogos del Servicio Geológico del Yukon y de la Universidad de Calgary creen que la cría de mamut era hembra y que probablemente murió en el permafrost durante la edad de hielo. Nuncho, Ga es el nombre que se dio a la cría de mamut, casi perfectamente conservada que desenterró un minero en 2022 cerca de la ciudad de Dawson, en Yukon. El raro hallazgo fue noticia en todo el mundo y entusiasmó a los paleontólogos locales, ya que se consideró que era la primera cría de mamut entera que se encontraba en Norteamérica y la segunda del mundo. Nuncho, Ga, ha sido transportado al Instituto Canadiense de Conservación de Ottawa, donde será cuidadosamente conservado. Gracias por vernos. Hasta la próxima.